Bienvenidos a Horror Histories MX. Esta noche abrimos la puerta a uno de los lugares más inquietantes de todos, nuestra propia infancia. Porque hay recuerdos que deberían quedarse enterrados entre juguetes viejos, habitaciones oscuras y risas inocentes, pero algunos no desaparecen, permanecen ocultos en la memoria, esperando el momento perfecto para volver. Sombras al pie de la cama, voces en pasillos vacíos, amigos imaginarios que nunca debieron existir y encuentros que marcaron para siempre a quienes los vivieron. Prepárate para escuchar relatos perturbadores inspirados en los miedos más profundos de la niñez. Apaga la luz, ponte cómodo y acompáñanos en este especial de terror, Ecos de la Infancia, donde descubrirás que, a veces, lo más aterrador no habita en casas embrujadas ni cementerios abandonados, sino en los recuerdos que juraste haber olvidado. Prepárate porque comenzamos con las siguientes historias que te harán recordar viejos temores olvidados, aquellos que quizá nunca desaparecieron del todo. Cuando era niño, mis padres solían dejarme en casa de mi abuela durante las vacaciones. Su casa era antigua, con pasillos largos y un cuarto al fondo que siempre permanecía cerrado. Nadie hablaba de ese cuarto, nadie lo mencionaba, pero todos evitaban pasar cerca de él por la noche. Una madrugada desperté con sed. La casa estaba completamente en silencio, demasiado en silencio. Caminé hacia la cocina, pero al pasar por el pasillo largo, noté algo extraño. La puerta del cuarto prohibido estaba entreabierta. Nunca antes la había visto abierta. Me quedé inmóvil. Desde dentro salía un sonido suave, como alguien respirando. Pensé que quizá mi abuela estaba ahí, pero algo no encajaba. Esa respiración era irregular, profunda, como si algo estuviera intentando imitar a una persona. No debía acercarme, lo sabía, pero lo hice. Empujé la puerta lentamente. La habitación estaba oscura, pero alcancé a ver una silueta sentada en una silla, de espaldas a mí. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo extraño. «Abuela», susurré. La respiración se detuvo. La figura no se movió por unos segundos, y luego comenzó a girar la cabeza, pero no el cuerpo. Giró demasiado, hasta que su rostro quedó completamente al revés, mirándome. No era mi abuela. Tenía una sonrisa demasiado amplia y ojos hundidos, completamente negros. Salí corriendo, pero mientras lo hacía, escuché pasos detrás de mí, arrastrándose rápido por el suelo. Llegué a mi cuarto, me encerré y me metí bajo las cobijas. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Entonces escuché la voz de mi abuela. «¿Por qué no me abriste?». Pero su voz venía desde el otro lado de la casa. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, la puerta del cuarto estaba cerrada, como siempre. Cuando le pregunté a mi abuela si había estado ahí durante la noche, me miró confundida. «Ese cuarto lleva cerrado más de 20 años», me dijo, «desde que algo empezó a respirar ahí dentro. Nunca volví a quedarme en esa casa, pero a veces, cuando estoy solo, escucho esa misma respiración, justo detrás de mí». Cuando era niña, todos pensaban que tenía un amigo imaginario. Yo también lo creía, al principio. Le llamaba Tomás. Decía que vivía debajo de mi cama y que solo salía cuando apagaban la luz. Mis padres se reían, pensaban que era normal, que era parte de crecer. Pero yo no jugaba sola. Yo hablaba con alguien. Recuerdo perfectamente su voz. No era como la de un niño, era áspera, seca, como si le doliera hablar. A veces me pedía que no encendiera la luz. Decía que le hacía daño. Una noche, cuando tenía unos 7 años, todo cambió. Me desperté porque escuché que alguien rascaba la madera de la cama desde abajo. No era un sonido fuerte. Era lento, insistente, desesperante. Me quedé inmóvil, escuchando. «Baja», susurró. Era su voz. Sentí un miedo que nunca había sentido antes. Pero algo en mí, algo extraño, me hizo asomarme. Me acerqué lentamente al borde de la cama y miré hacia abajo. Y lo vi. No era un niño. Era una cosa descarnada. Su piel parecía colgar en pedazos, como si se estuviera deshaciendo. No tenía ojos, solo cavidades negras, profundas, vacías. Pero aún así sabía que me estaba mirando. Su boca se abrió lentamente, mostrando algo parecido a dientes rotos. «Mosh, ya me viste», dijo con una sonrisa imposible. Grité y salí corriendo del cuarto. Mis padres encendieron la luz, revisaron debajo de la cama, y no había nada.
Nunca volvieron a creerme cuando insistí en que Tomás no era imaginario. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que pasó años después. Ahora, siendo adulta, duermo sola en mi departamento. Pensé que todo había quedado atrás, que era solo un trauma infantil. Hasta hace unas noches. Me desperté en medio de la madrugada con una sensación familiar. Esa presión en el pecho, ese silencio pesado. Y entonces lo escuché, un rasguño, lento, debajo de mi cama. Me quedé paralizada mirando al vacío, mientras una voz, rota y seca, susurraba desde la oscuridad. Sigue siendo mi amiga, ¿verdad? Después de escuchar esta historia, la pregunta queda en el aire. ¿Qué fue realmente lo que esa niña vio bajo su cama? Algunas creencias aseguran que los niños son más sensibles a percibir entidades que los adultos no pueden ver. Tenía 8 años cuando pasó y hasta hoy sigo sin poder explicarlo. Vivíamos en una casa pequeña, de esas donde todo cruje por las noches. Mi cuarto estaba al final del pasillo, justo frente al baño. Mis padres siempre dejaban la luz del pasillo encendida, para que no te dé miedo, decían. Pero esa luz fue lo que lo hizo peor. Una noche desperté sin razón. No había ruido, no había pesadillas. Solo abrí los ojos, me quedé mirando la puerta entreabierta de mi cuarto y entonces lo vi. Una sombra cruzó lentamente el pasillo. Pensé que era mi mamá, pero algo no estaba bien. La sombra era demasiado alta y caminaba muy despacio, arrastrando los pies. Me tapé con la cobija, pero dejé un pequeño espacio para mirar. La sombra se detuvo justo frente a mi puerta. Sentí como mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que eso podía escucharlo. Entonces, muy despacio, la puerta comenzó a abrirse más, sin hacer ruido. Y ahí estaba. No tenía rostro, solo una silueta más oscura que la oscuridad misma. Se quedó inmóvil, observándome. O al menos eso sentí. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Entonces escuché algo. No venía de afuera, venía de adentro de mi cuarto. Ya te vio. La voz era un susurro, como si alguien estuviera justo detrás de mí. El terror fue tan fuerte que cerré los ojos con todas mis fuerzas. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando los abrí, ya era de día. Corrí con mis padres, llorando. Les conté todo, pero dijeron que fue un sueño. Esa noche, mi mamá decidió dormir conmigo. Antes de apagar la luz, me dijo: «No pasa nada, aquí estoy». Pero cuando se acomodó en la cama, noté algo que me heló la sangre. La puerta ya estaba completamente abierta, y en el reflejo del espejo del baño, se veía claramente la misma sombra, esperando. Lo peor de aquella noche no fue la sombra, fue entender que no estaba soñando, porque con los años los recuerdos no se desvanecieron, se volvieron más claros, más reales. A veces, incluso ahora, despierto con la sensación de que algo sigue observándome desde la oscuridad, esperando el momento exacto para volver a acercarse. Y lo más inquietante es que aquella no fue la única vez. Teníamos entre 9 y 10 años cuando ocurrió algo que marcó para siempre a todos los que sobrevivimos para contarlo. Vivíamos en un pequeño pueblo rodeado de monte y terrenos baldíos. Después de la escuela, siempre nos reuníamos un grupo de 6 amigos para jugar cerca de una casa abandonada al final del camino. Los adultos nos tenían prohibido acercarnos, pero justamente eso la hacía más interesante. Decían que ahí había vivido una mujer extraña, una anciana que nunca salía de día y que todos en el pueblo llamaban la bruja. Nosotros nos burlábamos de esas historias hasta aquella tarde. Era casi de noche cuando decidimos jugar a las escondidas alrededor de la casa. Yo contaba mientras los demás corrían entre los árboles y las bardas rotas. Cuando terminé de contar, el ambiente estaba raro. Todo se había quedado demasiado silencioso. Ni risas, ni pasos, ni ramas moviéndose. Fue entonces cuando la vi, parada junto a una ventana rota de la casa. Era una mujer muy alta y extremadamente delgada, encorvada, con un vestido oscuro lleno de tierra. Su cabello parecía gris y largo, cubriéndole parte del rostro, pero lo que jamás olvidaré fue su sonrisa. Una sonrisa demasiado amplia, antinatural. Pensé que era alguien disfrazado. «Ya los encontré», grité nervioso, intentando reír. La mujer levantó lentamente una mano huesuda y me hizo una señal para acercarme. No sé por qué, pero sentí un miedo tan intenso que di un paso hacia atrás. Entonces escuché un grito. Venía detrás de la casa. Corrí hacia allá buscando a mis amigos, pero solo encontré una de sus mochilas tirada en el suelo. Nada más. Comencé a llamar sus nombres una y otra vez.
Nadie respondió. Solo escuché algo moviéndose dentro de la casa abandonada. Miré hacia la ventana. La mujer ya no estaba. Salí corriendo hasta mi casa llorando y sin poder respirar. Los adultos regresaron conmigo junto con otros vecinos para buscar a mis amigos. Jamás encontraron a 3 de ellos. Ni rastro, ni huellas, ni explicación. Pasaron años. El caso quedó como una desaparición sin resolver. Hoy, siendo adulto, sigo evitando ese lugar. Pero hace poco, por curiosidad, busqué fotografías antiguas del pueblo. En una imagen tomada décadas antes frente a esa misma casa, aparecía la misma mujer, con la misma sonrisa, rodeada de niños que tampoco volvieron a casa. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si estas historias te dejaron pensando o te recordaron alguna experiencia extraña de tu infancia, déjala en los comentarios. Podrías aparecer en un próximo video. No olvides suscribirte a Horror Histories MX, activar la campanita y compartir este contenido con alguien que disfrute del terror tanto como tú. Pero antes de irte, recuerda algo. A veces, los miedos de la infancia no desaparecen. Solo aprenden a esconderse mejor. Nos vemos en la próxima historia. Si te atreves a regresar.